Este, el título de la lección de hoy es Cristo y el pensamiento convencional. Ahora, para ayudarles a entender qué es el pensamiento convencional, les voy a dar una definición de la palabra convencional, según el diccionario castellano. Según el diccionario castellano, convencional es algo que resulta o se establece por convenio o por acuerdo general. En pocas palabras, lo que es aprobado por la mayoría es convencional. Según la enciclopedia, lo convencional muchas veces surge de una costumbre y de este modo hace mención a lo que respeta los principios, los valores o las normas que son aceptados por la mayoría. Son lo que es apropiado por la cultura de nosotros, lo que es aceptable. Y les doy ejemplo, por ejemplo, hoy en día se está haciendo más aceptable esto de transgénero. Si de repente se ve en el espejo y si usted es mujer y no se cree mujer, se cree hombre, se está haciendo popular. En esta clase no, ni en la Biblia. Pero en general, eso es lo que, eso de homosexualismo y matrimonios entre el mismo género se está haciendo algo aceptable. Eso es lo convencional. En los tiempos de Jesucristo, ¿qué cosas eran aprobadas por los judíos? Que era la norma, vamos a decir. Pueden mencionar algunas cosas que cuando llegó Jesús en el escenario de Israel y empezó su ministerio a la edad de 30 años, ¿qué cosas eran pensamiento convencional en aquel día? Ay, Señor. Ok, les voy a dar un ejemplo que ustedes deben de... Ustedes han leído la Biblia, ¿no? ¿Saben lo que es una Biblia, verdad? Ok, estamos todos aquí en lo mismo. Pero un pensamiento convencional era que el sábado no debía de hacerse trabajo. Y el sábado, si usted se caía en un hoyo, tenía que dejarlo hasta el siguiente día, porque no lo podían sacar. Eso era convencional. Era lo que los judíos creían. Y otra cosa, y lo vamos a estudiar, los judíos luchaban por primer lugar. Y eso era convencional, que usted tenía que luchar por primer lugar para ser el más importante. Y la Biblia enseña lo contrario a eso, y lo vamos a estudiar hoy en día también. Otra cosa convencional entre los judíos era que ellos creían que todos los judíos, si eran judíos y no pecaban, iban a ir al cielo, eran salvos automáticamente, porque eran hijos de Abraham. Y Jesucristo los reprende. Y les dice, solo porque nacieron físicamente no son hijos de Abraham, porque si fueran hijos de Abraham me aprobarán a mí. Ok, ya entienden lo que quiere decir pensamiento convencional. ¿Qué pensamientos convencionales, aparte de transgénero y de homosexuales, existe hoy en día? Vamos a base del estudio, a ver qué... Déjenme darles un ejemplo que encontré. Dice, un vestuario convencional para un hombre que decide cenar en un restaurante de Argentina. Por citar un caso, podría incluir un pantalón vaquero, o sea, un jean, y una camisa para ir a un restaurante. En cambio, un traje de baño no forma parte del vestuario convencional para este tipo de ocasiones. Si va a estar en la playa y va a un restaurante que tiene asientos afuera, un traje de baño estaría bien, o en frente de una piscina, pero para ir a un restaurante usted no esperará que llegara en traje de baño. Lo convencional es, hasta le ponen ahí en la ventana que si no trae camisa, no trae zapatos, usted no puede entrar. ¿Lo ha visto? Pero nadie aquí anda descalzo, ¿verdad? No. Ok. Pero ves, eso se acepta. El vestimento, aún en la iglesia. Yo no espero que entren aquí con traje de baño.
No, que están de acuerdo conmigo. Ese es un pensamiento convencional, que uno se viste según. Y qué triste, ¿no? Que pensamos que venimos a la iglesia y estamos delante de la presencia de Dios o nos vestimos como, y lamento decir que muchas veces nos vestimos para impresionar y no para agradar a Dios. Porque he visto mujeres a veces que traen el mismo vestido y tú, ¿por qué traes ese? No sé, porque quieren impresionar a las demás. Nos vestimos para impresionar y no para agradar a Dios. El pensamiento convencional es que debemos de venir a la iglesia a agradar a Dios y no a impresionar a otros. Porque a veces nos preparamos mejor para la iglesia que para cuando llega el esposo o la esposa a la casa. Gracias a Dios que no dijeron nada. Vamos al Evangelio según San Lucas, el capítulo 14, verso 1 al 24. Y lo vamos a leer todo. Antes, en lugar de hacer divisiones, lo voy a leer todo. Después regresamos a leerlo en partes. Pero lo quiero leer todo para ponerlo en contexto, para que tengan mejor, porque una de las cosas que Jesús hizo, vino a chocar el Evangelio según San Lucas, capítulo 14, el verso 1 al 24. Jesús vino y chocó contra los pensamientos convencionales de sus días, que eran antibíblicos, pero habían llegado a un grado de aceptancia general, que todo Israel aprobaba de ese comportamiento, de esos pensamientos, y Jesús viene y lo hace al contrario. Ahora, ¿cuántos saben que cuando Jesús actúa, Él actúa con el agrado de su Padre? Porque Él es el autor de la Biblia, que inspiró al Espíritu Santo. Lucas 14, verso 1 al 24. Si ya lo encontraron, digan amén. ¿Hay alguien que lo está buscando todavía? ¿Ya lo encontraron todos? No todos, porque veo que unos no tienen Biblia. Ajá. Ok. Dice, aconteció un día de reposo, que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante, marquen eso en su cabeza, no era un cualquiera, era un gobernante que era fariseo. No solamente era gobernante, era religioso. Era un experto en la ley, conocía la palabra. Estos le acechaban, estaban observándolo, vigilándolo a ver qué iba a hacer. Y aquí estaba delante de él un hombre hidrópico, una enfermedad que retiene líquidos y peligroso. Y en primer lugar, ¿qué estaba haciendo un hombre hidrópico en la casa de este gobernante? Porque ¿qué era un pensamiento convencional de aquellos días? Que si venía un enfermo, ¿qué hubiera hecho el fariseo? Le hubiera cruzado la calle y por no ser tocado por este enfermo. Ese era el pensamiento convencional, que si un enfermo lo tocaba a usted, oiga, qué escándalo se formaba. Y un leproso, un pecador, dejarse tocar, y qué bárbaro. Pero aquí está un hidrópico, y estos fariseos no lo están reprendiendo, están acechando a Jesús. Ok, el verso 2, y aquí estaba delante de él un hombre hidrópico, verso 3, entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos que estaban presentes, diciendo, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron. Encuéntreme un verso en toda la Biblia, incluyendo el Nuevo Testamento, donde se prohibía, por Dios, no por hombre, sanar a alguien en el día de reposo. Ahora imagínese, usted está en Israel, termina en el hospital, pero porque es el sábado, los médicos no lo atienden.
Ahí lo dejan tirado. De por sí que se tardan un año para tratarlo, ¿no? Pero ese no es pensamiento convencional, es que los salones de emergencia, ¿cómo se llenan? Imagínense que no lo toquen y tienen que esperar hasta el siguiente día. Oye, ¿cuánta gente no moriría? Pero aquí está un hidrópico y ellos no se están quejando y están acechando a Jesús. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley, a los fariseos, diciendo: es lícito sanar en el día de reposo, porque en la ley usted nunca va a encontrar que en el sábado, en el día de reposo, no deben de sanar a alguien. No existe en la Biblia. Ese era el pensamiento convencional, no el pensamiento bíblico. Entienda eso. Podemos llegar a formar ciertos pensamientos que lo consideramos que es cierto, aunque no está respaldado por la Biblia. Ahora, en muchas iglesias, este lugar aquí es reservado solo para pastores. Y yo permito que ustedes se paren aquí. Yo estoy violando el pensamiento convencional de muchas iglesias. Porque el lugar sagrado, ¿dónde está? A ver, hágame el favor, levante la mano si usted es templo del Espíritu Santo. Ay, entonces donde están sentados es lugar sagrado, porque el Espíritu Santo, ¿cómo van a ser templos del Espíritu Santo y el lugar donde están sentados no es santo? No por ustedes, pero por el que está en ustedes. Ahora, si el Espíritu está en ustedes, ¿acaso no está aquí en ustedes también? Sean pastores o no sean. Eso ve pensamiento convencional. Ok. Mas ellos callaron, y él tomándole, lo tomó. Oiga, tiene que haber puesto manos sobre él. Interesante que Jesús no tuvo miedo del enfermo, de la enfermedad, y los demás sí, no se atrevía. ¿Y quién lo invitaría a que estuviera allí? Y dice él, tomándole, le sanó y le despidió. No lo dejó que se quedara a cenar, lo dejó ir, pero sano. Y dirigiéndose a ellos, dijo: ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Nadie dijo lo contrario. Eso quiere decir que el día de reposo no permitían sanar a enfermos. Pero un asno, si llegaba a caer, o un buey, si lo sacaban. ¿Pero por qué? ¿Por qué a un animal si lo hubieran sacado del pozo y a un hombre o mujer o niño no lo sacaban? Porque era considerado un pecado sacarlo del pozo en el día de reposo, y no era considerado pecado o trabajo sacar a un asno y un buey. ¿Por qué creen? Porque el asno y el buey cuestan dinero y ganan dinero. Eso no lo quieren dejar ahí. Pero un ser humano, ¿dónde estaba el valor? Dígame, pregunte, digo. Pensamiento convencional. Ustedes están contradiciendo el pensamiento. Y es cierto, mucha gente, y lo he escuchado, que no van a la iglesia porque no quieren ser contaminados, pero andan en las tiendas y pues en los juegos de fútbol ahora, en las competencias, el estadio está lleno. Y otra cosa, el pastor Alex Mejía de la Red, la iglesia de la Red, que ha estado con nosotros, puso una foto donde está un hombre lleno de nieve y está en el estadio, pero está muy frío en la iglesia. Pero en el estadio, para ver el deporte, oiga, están allá todos, y está una lluvia en otro, y están todos con sus sombrillas,
pero viendo el juego. Pero a la iglesia y sin máscara es otra cosa. Ok. Y bueno, continuamos. El verso 6, y no le podían replicar a estas cosas. No podían porque ellos lo hacían. Jesús está diciéndole la verdad y oiga cómo chocaba a Jesús. Pero no se atrevían a decirle porque él los pescaba en sus propias trampas. Ahora vamos al verso 7. Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa. Observando. Entraban corriendo para agarrar el mejor asiento. El asiento de honor, de prestigio. Y dice que ellos escogían, no los, porque ¿cuántos han estado en bodas que tienen nombre de la familia y reservados? ¿Para dónde sentarse? ¿Verdad que sí? Bueno, aquí no les escogían los asientos, ellos los escogían. Y dice, diciéndoles a estos que están aquí, les refirió a los convidados una parábola, diciéndoles, cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Marcos me invita, y siendo pastor de Marcos, digo yo, pues me va a dar el asiento de preferencia en la mesa. Yo voy y me siento. Luego llega su papá, dice, papá, venga, siéntese aquí, pastor, por favor, se mueve. ¿Me entienden? Y eso es lo que está diciendo Jesús aquí. Eso es lo que está diciendo, el orgullo no va a conseguir exaltamiento. Les está diciendo, cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga, da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. ¿Por qué? Porque todos pelearon por el asiento más cerca, más importante. ¿Cuáles son los asientos que dejan vacíos? Los últimos. Pero el pensamiento convencional del grupo de Bracewood, del campo hispano, es que ellos prefieren los asientos de menos honor y los asientos de honor los dejan a otros. Aquí somos bien humildes. O bien rebeldes, será. Y bueno, seguimos. Ya pisé algunos callos por aquí. En el verso 10, mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar. Nadie va a pelear por eso. Bueno, aquí en la iglesia sí. Tiene que llegar temprano para agarrar los últimos lugares aquí. Para que cuando venga el que te convidó, te diga, amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Estamos hablando de Dios. El que se cree algo, Dios lo va a humillar. El que no se cree algo, Dios lo va a enaltecer. Pero es Dios el que lo va a enaltecer, no hombre. No se crea algo usted, en primer lugar. Todos somos pecadores salvos por gracia, para que el hombre no tenga por qué orgullecerse. Okay. El verso 12. Dijo también al que le había convidado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos, y ahí no ponen pastores, esto me pueden invitar, o sí lo dice, pero dicen ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado.
había un grupito que acostumbrábamos ir a comer después de la iglesia. Y un día llegué, yo me senté y se me olvidó que había un orden. O sea, según ellos yo no lo sabía, pero aparentemente cada vez que íbamos alguien se encargaba de pagar. Y yo me senté, empecé a comer y cuando llegó la mesera con la etiqueta, el bill, le dice, pastora, ¿a usted le toca hoy? Bueno, pues yo pago, pero a mí yo no sabía que estaban tomando turnos y no me había fijado en eso. Dije yo, está bien, yo pago, pero a mí me habían dicho que el que invita, paga. A mí me invitaron, yo asumí que iban a pagar. En el verso 13, ok. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Ahora, ¿qué tienen en común pobres, mancos, cojos y ciegos? ¿Qué? Ok. Que nadie trata con ellos, ¿verdad? ¿Qué otra cosa tienen en común? ¿Qué? Ok, necesitados. ¿Qué otra cosa? Ahora, todo lo que acaban de mencionar de ellos, si usted los invita a comer a su casa, ¿cuántos de ustedes esperan que los inviten? No, ustedes a comer a la casa de ellos. Porque ellos lo que tienen en común es que no pueden. Y Dios está diciendo, invita a ellos. Ahora, ¿qué nos dice esto? ¿Qué está diciéndonos Jesús enseñándonos con esto? Porque si invitamos a los demás, nos van a invitar de regreso. Porque hay sinvergüenzas que les gusta que los inviten y no invitan. Sí lo hay. Nosotros teníamos unos vecinos que a tiempo de cena siempre llegaban. Y mamá y papá nunca los invitaban. Y llegaban y se acomodaban. Y hasta la señora iba y empezaba a servirle a sus hijos de la cocina, de la estufa. Y mamá se quedaba viendo. Solo que dejaban, entonces nos servía a nosotros. Y esto pasó por meses y yo ya estaba enfuriándome. Y hasta que un día papá sacó al hombre y le dijo varias cosas y el hombre entró, vámonos, esta gente no nos merece. Y se fueron. Pero ellos nunca nos invitaban, ellos siempre se invitaban. Eso es diferente, no es pensamiento convencional. Pero si viviera cerca de ustedes me invitan, no. Yo creo que la señora no sabía cocinar, yo no sé qué pasaría, pero en este caso dice, cuando hagas banquete llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, porque está invitando a gente que nunca van a recompensarlo por el banquete que da. Y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. ¿Por quién? Por Dios. Ahora, ¿estará hablando aquí de extranjeros? No. ¿Qué dice la Biblia de los extranjeros? ¿Cómo debemos de relacionarnos con los extranjeros? Ok. Pero no nos dice la Biblia que debemos de amarlos. Que pronto cambiamos cuando estamos hablando de preparar comida. ¿Por qué? Porque hay mucho peligro en invitar extranjeros a la casa. ¿No es cierto? ¿Y qué hizo Jesús? Él no nos invitó al cielo, Él vino para abrir camino para ir al cielo, al banquete de la boda del Cordero. Y nunca le vamos a poder recompensar por todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. Dios está esperando lo mismo de sus hijos. ¿Sí están entendiendo? Jesús vino y anduvo entre nosotros.
Bueno, vamos a seguir. Porque al verso 15, en la parábola de la gran, porque Jesús está chocando contra el pensamiento convencional. Ahora, nosotros celebramos cumpleaños, ¿no? Y no esperaríamos que entrara ahí. ¿Y este quién es? Lo invitaste tú, yo ni lo conozco. Mis sobrinos entraron a una celebración de cumpleaños una vez, y no fueron invitados, iban manejando y se detuvieron los bromistas y ya mero mataban a mi sobrino porque uno de los sinvergüenzas del cumpleaños salió balaceándolos y le dieron 3 balazos en la sentadera. Y estaba bien enojado, pero nosotros solo fuimos a celebrar con ellos, sí, pero eran extranjeros y no fueron invitados. Pero no, ojalá y no sea, pero hay gente de esta manera. Y Jesús les cuenta aquí una parábola, de hecho el verso 15, oyendo esto, después de lo que dijo, invitar a los mancos, los pobres, los cojos y los ciegos, alguien se conmovió y dijo esto: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Y no echó mentiras. Está hablando de un futuro cuando estén en el cielo. El que llegue al cielo va a ser bienaventurado, porque no va a llegar sin invitación. Ese es el evangelio. Y la palabra de Dios, según la profecía de Mateo 24, nos dice que Jesús va a venir cuando el evangelio se desparrame en todo el mundo, cuando todos oigan del evangelio. Y me da a entender que todavía hay personas, hay grupos indígenas que todavía no escuchan el evangelio en su idioma, porque siguen traduciendo por lo menos el evangelio según San Juan en diferentes idiomas. Todavía hay gente que no recibe invitación para salvación. Comparte lo que estás estudiando. Que le guste o no le guste, es asunto de él. Dice él, este hombre dice esto, y Jesucristo cuenta la parábola para corregir esto. No lo está corrigiendo, porque sí va a ser bienaventurado, pero de aquí en adelante está explicándonos a nosotros la invitación de Dios para esta gran cena y cómo debemos de responder. Y preste atención, porque es cosa seria. ¿Cómo respondemos a la invitación de vida eterna? Porque nos dice el verso 16, entonces Jesús le dijo un hombre, y entienda, un hombre, no dice un rico. Porque si Jesús hubiera dicho un rico, todos hubieran aceptado para impresionar al rico en el ambiente y el pensamiento convencional. No dice aquí un rey, porque hubieran hecho caso. No dice aquí Dios hizo, porque todos los judíos hubieran respondido. Dice un hombre, no dice si es pobre o rico. Ahora, podemos asumir, para hacer una gran cena, tiene que tener dinero. Pero oiga, puede pedir prestado dinero para hacer un banquete. En muchas bodas se pide prestado para que tener una vestidura para la novia y un banquete y rentar, y después están pague y pague. Oiga, yo estuve guardando dinero por meses para pagar y tuvimos meses comprando cositas aquí en lugar de comprar todo a la vez, y gastamos un dineral para la boda, para aquellos que estuvieron aquí. Este no necesariamente era un hombre rico, no es un hombre famoso, solamente dice un hombre y nos deja que nosotros nos imaginemos quién es el hombre. ¿Okay? No es un hombre sobresalido, no es un hombre conocido, no es el Mesías, simplemente es un hombre, hizo una gran cena y convidó a muchos. Este quería bendecir, y a la hora de la cena envió a su siervo. Ya había invitado, y ahora, antes de la cena, envió al siervo
a convidarlos a que vinieran, a recordarles. Y dice, envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. ¿Qué le está dando? Le está dando valor aquí a tierra que acaba de comprar, a la casa que acaba de comprar, y quiere ir a verla. Y está diciendo, esto es más importante que la cena. Eso tenemos que entender. La tierra toma preferencia sobre la gran cena que este hombre acaba de organizar. Continuamos. Otro dijo en el verso 19, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Otra vez estamos hablando de cosas materiales. Cosas materiales que acaban de conseguir y comprar son más valiosas que las gran cenas. Oiga, usted puede ir a una cena y el siguiente día probar la yunta, ¿no es cierto? Puede ir a la gran cena y el siguiente día ir a ver la tierra que acaba de comprar, pero estos no. La verdad es que la gran cena de repente tiene segundo lugar y hay algo que tiene primer lugar. Verso 20, y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. La luna de miel era más importante que la gran cena. ¿Qué está diciendo Dios aquí? Nos está diciendo que tengamos cuidado, que valoramos más. Y luego dice el verso 21, vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Está hablando de un grupo que se creen que no están necesitados, que se creen que no están necesitados. Porque los judíos se creían que automáticamente eran pueblo de Dios. Y Jesús los reprende, porque ellos dicen, nosotros sabemos de quién somos, somos hijos de Abraham. Y Jesús les dice, les reprende, si fueran hijos de Abraham me aceptarán a mí. Ustedes son hijos del diablo, les dice. Estos son los que se creen que no necesitan la gran cena, porque ellos tienen cosas. Ahora ve por los que saben que no tienen y necesitan. En el verso 22, y dijo al siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. ¿Cuál era el deseo del hombre? Llenar su casa. Y aparentemente tiene que haber sido amplia. Oiga, yo iba al centro, llevábamos comidas para los desfortunados que duermen en las calles y poníamos, no me acuerdo, eran como 10 mesas llenas de comida. Oiga, y se formaba una fila, pero larga, de estos que venían a comer gratis. Ellos no rehusan comida gratis, ellos vienen. Ahora, ningún hombre que tiene dinero venía, porque mejor van a un restaurante, porque no se creen dignos de comer ahí. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Llegará a un punto que ya no hay más. ¿Qué nos está diciendo esta parábola? ¿Cómo debemos? Tome en cuenta esto. ¿Qué perdió Job? Todo, dígame qué fue todo.
salud y hasta su esposa. Sí. Porque la esposa se convirtió en el enemigo, le dijo, todavía retienes tu virtud, maldice a Dios y muérete. Hasta la esposa lo perdió porque en lugar de estar a su par respaldándolo, fortaleciéndolo, le dijo que maldiciera y ya, se muriera. Pero Job siguió que fiel. Él sabía, Dios da, Dios quita, bendito sea. Pero estos de aquí, de la tierra, de la yunta y del matrimonio, ¿qué tenía más valor? Lo material. Lo que debe de tener más valor es Dios. Y cuando somos convidados, esa invitación debe tomar preferencia. Oiga, hay gente que los domingos no vienen porque, y sé de uno que me dijo, ay pastor, perdone, pero fallé un domingo. Dice, ¿qué pasó? Es que estaba el juego. Ajá. ¿Me entiende cómo tenemos preferencias? Interesante que a veces enfermos vamos a trabajar. No les digo que vengan enfermos. Lo que estoy queriendo decir es que a veces tenemos preferencias. Y a veces el trabajo es más importante a veces que aún nuestra familia y nuestros hijos. Y hay que poner cosas en prioridad, es lo que nos está diciendo Jesús. Interesante que todo lo que cuenta en este capítulo tiene que ver con cenas, con comida, porque es cuando la gente en aquellos días se juntaban. Y bueno, en muchos lugares ya entre los latinos se está perdiendo eso. Pero el momento de familia, reunión familiar para mí, en aquellos días era en la tarde, cuando papá llegaba del trabajo y todos nos sentábamos a comer y a hablar de todo lo que nos había pasado. El valor de la familia, ahí como si nos reasociábamos unos con otros, porque cada quien en su clase, unos trabajando y otros, pero en la mesa, ahí estábamos todos recolectando los eventos del día o los planes que habíamos tomado. Dios le llama esto, nos está llamando a nosotros y nos dice según Hebreos capítulo 10 verso 23 que no dejemos de congregarnos. Y hay veces que dejamos. Pastor, ando de vacaciones. Dice, oiga, ¿y hay vacaciones de Dios? Sí, hay COVID, pero aún hay televisión. En lugar de ver una película, vean un sermón de ese gran pastor mexicano. No sabes de quién iba a decir. Ok, ¿qué hemos aprendido en el día de reposo? En el día sagrado. En una ocasión un pastor llegó tarde al servicio y entró corriendo al púlpito para predicar. Y los líderes de la iglesia lo llamaron a junta después del servicio. Y le dijeron, pastor, usted debe poner el ejemplo, no debe llegar tarde. Y él calladito, escuchando allí las reprimandas aquí de los líderes, le dice, bueno, y díganos por qué. Pues gracias por preguntarme. Hubo un choque. Y estaba una señora con el bebé en el regazo. Y el bebé estaba sangriento. Y me bajé y pasé tiempo con ella, orando por ella, por el bebé, hasta que llegó la policía y la ambulancia. Por eso me tardé. Y es lo que está enseñando Jesús en esto del sábado, que le dan preferencia al sábado, al domingo también, pero Dios le da preferencia al necesitado. Dios es compasivo. El ser humano es más importante que el día, que el servicio. Y hay ocasiones que no dejar de congregarnos,
pero pueden presentarse necesidades de un ser humano que está a punto de morir o algo. Eso es preferible para Dios, porque el ser humano es más importante que el domingo. Y les doy una ilustración. Un pastor estaba con él, me invitó a comer, no porque era pobre, manco y nada de eso, pero recibí una llamada. Dice, ay, Sergio, perdóname, dice, déjame. Dice, ¿cómo se atreven? Dice, mañana les llamo. Y colgó el teléfono. Y vino y dice, ay, perdón, Sergio, porque esta gente sabe que es mi día libre. ¿Por qué me llaman ahora? ¿Por qué no le llaman a otro? ¿Cuándo quiere usted que responda a Dios? Cuando usted no ha estado, ¿verdad? Gracias a Dios que Dios siempre está listo para escuchar, pero el pastor también. No hay días libres, hermanos, del servicio. Sí hay días para descansar, pero hay una emergencia. ¿Por qué? Porque si fuera uno de sus hijos allá, usted quisiera que alguien respondiera. Y Dios quiere que alguien responda a sus hijos. Él muestra compasión. El día sería sagrado, pero el día fue hecho para el hombre, no el hombre para el día. En otras palabras, el día no toma preferencia sobre la humanidad. ¿Me entiendes? Somos hechos la imagen, se hizo carne, no se hizo sábado, no se hizo domingo. Entendamos eso, muestra compasión. El siguiente, usted no será enaltecido, sino se humilla. Porque le digo, no tomen esos asientos de preferencia. No peleen por ser el más importante. Acuérdense, no hay nadie aquí que no tenga necesidad de perdón de Dios y de salvación. Y no se crea mejor que otros cristianos, porque fue la misma sangre y el mismo cuerpo que acabamos de celebrar. Los mismos elementos para todo. Reconozca eso. No se crea superior a otro y se distancia. Tenga cuidado, porque Dios, que es mejor que todos, no se distanció. Anduvo con nosotros, se hizo carne. Humíllese, Dios se encargará de enaltecerlo. Cuando Dios lo haga, como Dios lo haga, no usted. No busque preferencias, no se crea la gran cosa. Ay, Dios mío, porque ya está perdido. Porque si Cristo en usted debe de ser mayor que usted. ¿Cómo es posible que se llegue a creer algo? Si se cree algo es por el que está en usted. Lo tercero es que cuando Dios llama, hay que ignorar todo lo demás y responder. Cuando Él invita a cenar o a escuchar, y acuérdense el domingo antepasado de María y Marta. Marta con los quehaceres y María los pies. Y Jesús dijo, ella escogió lo mejor. Cuando Dios está hablando, hay que dar preferencia sobre todo. Amén. Estamos puestos de pie. Divino Padre, apreciamos, Señor, todo lo que haces por nosotros. Que tanto nos amaste. Señor, tú podías haberte quedado en el trono allá en comodidad, ausente de problemas y conflictos y odios y desprecios. Pero no, dejaste todo por nosotros. Ayúdanos a hacer lo mismo por otros. Y no solo por los que tienen, Señor, sino por los que necesitan, porque un día nosotros necesitamos y viniste a nuestro encuentro y mandaste a tus siervos a hablarnos y a extender esa invitación. Y por último, Señor, ayúdanos a responder a tus invitaciones, dales preferencia. Sí, hay muchas cosas que ocupan nuestra mente y nuestro tiempo, pero Dios, el llamado a ti y a congregarnos para honrarte debe de tomar preferencia. Pero si hay algún caso de necesidad, a responder, a auxiliar, con ese objetivo viniste, Señor, de ministrarnos. Y Dios, damos gracias por todo lo que has hecho con nosotros.
Y ahora ayúdanos a ser fiel a usted, Señor. Y gracias por estas clases, por estudios y por la ofrenda, Señor, para la escuela única. Bendícela y bendícenos en Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Saludaos unos a los otros.